Hola, les habla Cristian. Vamos a dar continuidad a lo que estábamos haciendo en el anterior video. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar con las relaciones que no vimos anteriormente. Primero, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la tabla permiso y la tabla persona ya creadas como entidades en nuestro código. Lo que nos falta hacer es definir la relación que existe entre ellos. Entonces, las relaciones que se manejan en Symfony pueden ser de diferentes tipos. Muchos a muchos, o en inglés sería many to many. La relación many to many se da cuando entre dos entidades existe la posibilidad de que cada una de ellas esté en múltiples entidades. Por ejemplo, acá una persona puede tener múltiples permisos y un permiso puede estar asignado a múltiples personas. Entonces tenemos una relación de muchos a muchos. Otro tipo de relación que tenemos es la relación uno a muchos. One to many. Uno es one y many es mucho. Entonces, uno a muchos se da cuando nosotros tenemos una entidad, como en este caso la tabla persona, que puede tener asignados muchos datos de contacto. Entonces, tenemos one to many cuando hablamos de la persona hacia los datos de contacto. Y viceversa, nosotros tenemos many to one cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, muchos datos de contacto que pueden ser asignados siempre solo a una persona. Entonces, estos son los tres tipos de relaciones principales que se manejan en Symfony. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo implementar estas relaciones. Para ello, lo que vamos a hacer es simplemente abrir una consola, una línea de comandos, y como siempre dirigirnos a la raíz de nuestro proyecto, www.sistema.com. Una vez ahí, nosotros como administrador vamos a ejecutar el comando bin console make entity. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos nuestra contraseña y lo primero que nos dice es qué entidad queremos editar. Yo voy a editar en esta primera instancia la entidad persona. Entonces me reconoce, registro, luego me dice ¿qué propiedad quiero? Yo le voy a poner como nombre de mi propiedad permisos. Entonces voy a ponerle ¿por qué? Porque tengo muchos permisos dentro de una persona. El tipo de dato, vamos a verificar qué tipos de datos hay. Y nosotros vamos a usar el tipo de dato relation. ¿Por qué? Porque cuando elegimos el tipo de dato relation, en vez de utilizar directamente el tipo de dato, lo que nos va a dar es un wizard para definir nuestra relación. Entonces, nos pregunta a qué clase o a qué otra entidad vamos a relacionarnos. En este caso, nos vamos a relacionar a la entidad permiso. Es necesario que la entidad permiso ya esté ya exista. Entonces, lo siguiente que nos pregunta es definir nuestros tipos de la relación. Many to one, one to many y many to many. También existe one to one, uno a uno, pero usualmente no es muy utilizado, igual lo pueden utilizar. En este caso nosotros vamos a ejecutar many to many. Entonces, ¿qué ponemos? Many to many. Entonces, elegimos el tipo muchos a muchos. ¿Quieres que se aumente una nueva propiedad permiso, así que se pueda acceder y actualizar a personas desde ella? Entonces nosotros aquí vamos a elegir sí. Vamos a permitir que desde la tabla persona yo pueda añadir o quitar permisos a esa persona. Sí, perfecto, ya se ha hecho. New field name inside permiso. Ahora, nosotros lo que vamos a hacer también es crear dentro de mi entidad permiso un acceso para que se puedan adicionar y modificar a personas. Entonces, ¿cómo se va a llamar el campo? En este caso me dice personas, exactamente así. Lo vamos a llamar personas porque va a ser la relación inversa. Entonces, ya se han actualizado las dos y ya tenemos la información que necesitamos. Vamos a ver nuestro código de PHP. Entonces, tenemos aquí nuestra clase persona. Comencemos por la clase persona. En la clase persona vamos a ver que al final de todo se añadió una propiedad llamada permisos. Aquí nos dice que es una relación de ORM de muchos a muchos. Y nos dice además que la relación a la cual hace referencia
es a la tabla o a la entidad permiso. Cuando nosotros hacemos referencia a una entidad, normalmente el campo que usamos para el join es el ID de esa entidad. Eso es lo primero. Entonces nos dice que tiene una relación inversa mediante un campo llamado personas en la otra entidad. Entonces, ¿qué nos da a entender? Que yo me relaciono a la entidad permiso y que esa entidad también se está relacionando conmigo mediante una propiedad explícita. Otra cosa que nos aumenta es en el constructor del objeto persona, nos crea un nuevo array collection para esta propiedad. Esto es muy importante para que nosotros podamos utilizar propiedades muchos a muchos, más allá de crear simplemente la propiedad, porque yo lo puedo hacer de manera manual. Más allá de crear la propiedad, también es necesario que yo lo instancie en el constructor como un nuevo array collection para que se habiliten todas las propiedades que corresponden al manejo de objetos en las relaciones. Otro aspecto interesante es que al final de todo nos ha creado tres funciones. La primera es getPermisos. La función getPermisos lo único que hace es devolvernos todos los permisos que están asignados actualmente a la persona. Luego nos ha creado una función llamada addPermiso. La función addPermiso lo que hace es recibir un permiso y registrar el permiso como parte de los listados de permisos asignados, con la salvedad de que antes de que lo asigne verifica que no haya sido asignado previamente. Así evitamos que tengamos doble asignación y esto hace que se asigne una sola vez el permiso. Lo mismo con la función removePermiso. Nosotros podemos pasarle un permiso para desasignarle el permiso a una persona específica. Hace lo mismo, verifica que el permiso esté asignado y solamente si está asignado lo elimino, de tal forma que si no estuviese asignado el permiso, entonces no hay necesidad de eliminar. Otra cosa importante es que las funciones addPermiso y removePermiso siempre nos devuelven this, que es el mismo objeto o la misma instancia sobre la cual estamos añadiendo o eliminando, para que nosotros podamos realizar funciones adicionales sin necesidad de tener que estar instanciando cada vez el objeto de manera específica. Ahora, más allá de eso, al haber dicho que se cree la relación inversa, vamos a ver que en mi tabla permiso también se me ha creado una relación de persona. Cuando nosotros manejamos relaciones de muchos a muchos, siempre tenemos que elegir una entidad dominante. Cuando yo ejecuto el comando makeEntity y elijo la entidad principal, esa entidad se vuelve la entidad dominante. En este caso yo ejecuté el comando sobre la entidad persona, por lo tanto persona es mi entidad principal, y normalmente sobre la entidad a la que vamos a llamar dominante es que se ejecutan todas las funciones de adicionar y eliminar. Sin embargo, al yo pedir que se cree código en la relación inversa, también generé código en mi entidad del otro lado. Entonces en la clase permiso yo también he generado una propiedad para acceder a mi entidad persona. ¿Y cómo yo identifico eso? En mis relaciones many to many, en la anotación, yo utilizo la anotación mappedBy cuando hago referencia a la entidad dominante, y utilizo la relación o la anotación inverseBy cuando hago relación a la entidad no dominante y al atributo que utiliza. Entonces inverseBy va en la entidad dominante y mappedBy va en la entidad no dominante, haciendo referencia a que la entidad dominante en este caso es persona y el atributo dominante es el atributo permisos. Otra cosa es que de la misma forma que en personas, aquí yo lo instancio en la clase permiso, yo instancio mi atributo personas como un array collection. ¿Por qué? Porque puedo tener muchas personas almacenadas en este objeto. Es por eso que es muy importante tomar esto en cuenta. De la misma forma se crearon tres funciones, que son la función getPersonas para obtener todas las personas, addPersona y removePersona. Entonces yo puedo hacer la adición y la eliminación de cualquiera de mis entidades en cualquiera de ambos lados.
Vamos a ver ahora nuestra base de datos para ver cómo está estructurada la información. Entonces, nos vamos a nuestra base de datos sistema, vamos a las tablas y vamos a ver que en este momento la tabla permiso aquí solamente tiene las columnas básicas que nosotros hemos definido sin incluir ningún tipo de relación, y la tabla persona tiene las columnas básicas que nosotros hemos definido anteriormente sin definir ningún tipo de relación. Entonces, ¿cómo lo vamos a plasmar en la base de datos? Vamos a utilizar, como siempre, la línea de comandos. Entonces vamos a cancelar con control C la edición de mi entidad persona y vamos a proceder a ejecutar la consola, y vamos a utilizar nuestras migrations. Entonces lo primero que vamos a hacer es ejecutar el diff. Podemos ver que se creó el archivo 2020 05 26 21 30. Entonces lo que vamos a hacer es simplemente en nuestro código irnos a la carpeta migrations y vamos a ver el último archivo que se crea. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver y qué es lo interesante? En las relaciones de muchos a muchos, si se fijan, se crea una tabla intermedia. No estamos modificando ni la tabla persona ni la tabla permiso, sino que estamos creando una tabla intermedia que lo único que va a almacenar son los IDs de ambas tablas para tener la constancia de cuáles son las relaciones entre los dos elementos. Entonces, esta es la forma en la que se maneja mediante Doctrine las relaciones muchos a muchos. Nosotros creamos una tabla intermedia y esa tabla lo único que tiene son los IDs de ambas tablas. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Cuando aumentamos una nueva relación, simplemente plasmamos ambos IDs y tenemos así una constancia de que están relacionadas y podemos tener relación de muchos a muchos. Procedamos a ejecutar nuestra migración. Entonces, cuando ejecutemos la migración, nos dice que se van a borrar datos, se ejecuta sin inconvenientes y en nuestra base de datos vamos a poder observar que se creó una quinta tabla, y esa tabla lo único que tiene son los nombres de ambas entidades, teniendo la entidad dominante en primer lugar y la entidad que no es dominante en segundo lugar, y las columnas simplemente son el ID de ambas tablas. Como referencias, y esto es importante, tiene llaves foráneas. Entonces es importante tomar en cuenta que las relaciones que crea Symfony mediante Doctrine generan llaves foráneas entre las diferentes tablas. Entonces creamos llaves foráneas acá para enlazar cada una de estas columnas a los campos respectivos y así mantener la integridad referencial. Eso es sumamente importante. Entonces ya hemos visto cómo crear una relación many to many. Procedamos entonces a crear la entidad dato contacto con los campos que corresponde y posteriormente la relación one to many y many to one. Entonces para ello nos vamos a nuestra consola y lo mismo que hicimos antes, vamos a ejecutar el comando make entity. El nombre va a ser dato contacto. Me dice que ya está definida la entidad dado contacto. Vamos a verificar y efectivamente, pero me olvidé que ya habíamos creado nosotros la entidad dato contacto con todos los campos que habíamos mencionado anteriormente. Entonces en esa entidad nosotros vamos a proceder a ejecutar y crear nuestra relación. En dato contacto nuestra relación va a ser de many to one. Entonces procedamos a crearlo. Nuestro campo, ¿cómo se va a llamar? Como va una relación de many to one, cada dato de contacto solo está asignado a una persona. Entonces dentro de mi entidad dato contacto yo voy a tener una propiedad que se va a llamar persona. Por eso many to one. Entonces vamos a crear el atributo persona como una relación. Entonces, ¿a qué clase se va a relacionar? A la entidad persona. Y la relación que tenemos es many to one. Entonces, me pregunta, ¿puede ser el campo persona dentro de mi dato contacto un valor nulo? No, porque si el dato de contacto no tiene una persona no me sirve. Entonces, quiere aumentar la propiedad a persona, yo le voy a poner
No en este momento, lo vamos a hacer manualmente. Simplemente es eso y me dice que se actualizó mi entidad. Vamos a ver mi entidad dato contacto. Entonces, dentro de dato contacto, algo que nosotros vamos a ver es que se ha creado un nuevo atributo. El atributo se llama persona y es importante tomar en cuenta las siguientes anotaciones. Lo primero es que aquí me pone como many-to-one target entity persona class. Entonces estoy aquí refiriendo que esta propiedad hace referencia a la entidad persona, como dijimos, siempre al campo ID. Entonces, otro aspecto importante es que se utiliza la anotación join column para definir que esta columna específica no puede ser null. Entonces, a diferencia de las columnas estándar, que en las columnas estándar yo lo que hago es anotar el nullable directamente dentro de mi definición de columna, cuando yo manejo relaciones de many-to-one, yo tengo que utilizar la anotación join column para definir que esta columna no puede ser nula, no puede ir directamente en la relación, sino que se tiene que usar la anotación. Ahora, ¿qué es lo que me da? Lo único que hace acá es crearme un getter y un setter, nada más. Entonces, a diferencia de los demás campos, lo que hacemos es recibir a una persona, un objeto de tipo persona, para almacenarlo en este campo. Entonces, no hay mucho problema. Perfecto. Vamos a ver cómo se refleja esto en SQL. Cómo es lo que modificamos nosotros nuestra entidad o qué se crea. Entonces vamos a proceder a crear la migración y se va a crear un nuevo objeto de migración, una nueva función. ¿Y qué es lo único que hace? Lo que hace acá es modificar nuestra tabla many, que en este caso es dato contacto, y aumentarle una columna que tiene el nombre de la entidad a la que hace referencia y un guión bajo ID. ¿Por qué? Porque, como siempre dije, hacemos referencia al campo ID y nos pone que no tiene que ser nulo. Luego aumenta una llave foránea para que nuestro nuevo campo haga referencia al campo ID de la tabla persona. Y lo último que hace es crear un índice dentro de esta nueva columna. Entonces, con esos tres elementos nosotros vamos a proceder a ejecutar nuestra migración. Se ejecuta sin inconvenientes y procedemos a ver que nuestra tabla dato contacto, que ahora procede a tener una columna más que se llama persona ID. Esto es sumamente importante. Ahora procedamos a hacer la relación inversa. Entonces, nosotros vamos a proceder ahora a hacer la relación dentro de la tabla persona, que es de 1 a muchos. Y ya se nos va a hacer familiar, semifamiliar el código que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a editar make entity, vamos a editar nuestra tabla persona y en este caso vamos a poner datos contactos. Bueno, no es correcto sintácticamente, pero lo vamos a llamar así. ¿Por qué? Porque vamos a manejar muchos datos de contacto y es mejor terminar con S para que sepamos siempre que es plural, porque si la S está solo en la primera palabra es más complicado. Entonces, eso sí, pueden usarlo ustedes y mantener datos contacto, pero yo le voy a mantener datos contactos. Entonces va a ser una relación. ¿A qué clase? A la clase dato contacto, y va a ser una relación one to many. Entonces, una nueva propiedad va a ser aumentada para que ustedes dentro de la clase dato contacto lo puedan modificar. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar persona. Entonces, como ya estaba definido, ahora nos dice que esa relación ya está definida. Entonces, no nos va a permitir crear la relación many to one en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a ir a nuestro código y lo único que vamos a hacer en dato contacto es proceder a eliminar nuestro campo persona. Vamos a ver que el mismo código que ya teníamos, que solo eran esos dos componentes, las dos funciones que se crearon, se van a volver a crear, pero con una leve diferencia. Entonces vamos a salir, vamos a volver a crear, vamos a volver a ingresar,
vamos a editar nuestra entidad persona. El campo que le vamos a poner es datos contactos. Va a ser una relación a dato contacto one to many. El campo se va a llamar persona. Me pregunta si va a ser nulo o no el otro campo. Como ya habíamos visto, no puede ser nulo. Y me pregunta lo mismo. Me pregunta si es que quiero que se eliminen automáticamente los huérfanos. Entonces, en este caso no quiero que se eliminen automáticamente los huérfanos. Y ya está. Vamos a poder ver que nuevamente se nos generó nuestra propiedad persona. Y nuevamente se nos generaron las funciones getPersona y setPersona. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos la anotación inverse by incluida, que no estaba anteriormente. Y eso es porque hay una relación aquí de una entidad dominante y una entidad no dominante. La entidad dominante en una relación muchos a uno es la entidad que tiene muchos. ¿Por qué? Porque esa entidad tiene instancias únicas de la otra. Entonces, aquí vamos a ver lo mismo, la join column false, y nos vamos a nuestra entidad persona. Veamos qué se modificó. Vamos a ver que se nos creó una anotación, un atributo llamado datos contactos, que hace referencia a la entidad dato contacto y que la entidad dato contacto está mapeando mediante el atributo persona. Lo mismo es que para mi atributo de datos contacto, yo lo que hago es instanciarlo como una array collection para que yo pueda obtener toda la información de mis datos de contacto. Ahora, al último se crearon nuevamente las tres funciones que son get datos contacto, add datos contacto y remove datos contacto. Entonces son muy similares a la relación many to many en el sentido de que cuando yo utilizo add datos contactos es que verifica si es que previamente no se ha asignado. Si no se ha asignado, ingresa y lo asigna. Pero aquí se aumenta una línea de código más, que esa línea de código significa que además de que yo le asigno una persona, un dato de contacto más a esa persona, a ese dato de contacto específico yo le voy a asignar como persona a la persona actual. Esto es para que en ningún momento mi entidad datos de contacto quede con el objeto persona vacío. Por eso es que se hace esta referencia. Lo mismo se hace al momento de eliminar. Yo verifico solamente si está asignado ese dato de contacto a la persona, lo elimino y verifico si el dato de contacto tiene asignado a la persona, y si esa persona está asignada, entonces la elimino y devuelvo. Entonces, esto es el código que se genera en las relaciones. Vamos a ver qué es lo que va a pasar ahora con nuestra próxima migración. Entonces, para eso me voy a salir, voy a ejecutar mi diff, voy a ver el nuevo código de migrations, y mi código de migration, ¿qué es lo que hace? No hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque yo ya previamente hice la modificación. Entonces, lo único que se hace en realidad es que en la tabla muchos se crea una columna para que haga referencia a la entidad 1. Entonces, esa entidad no varía. La relación inversa de que desde la tabla personas yo pueda acceder a los datos de contacto se hace utilizando queries implícitamente, no se refleja en la base de datos. Eso es una propiedad o una mejora que implícitamente hace Doctrine. Entonces, con eso nosotros ya no tenemos ninguna modificación más y ya hemos logrado crear una estructura de base de datos y elementos que tienen relaciones entre sí. Lo siguiente que vamos a hacer ahora, y el último paso que vamos a hacer para que se concluya esta parte de la creación, es ejecutar el CRUD. Entonces, lo que vamos a hacer es make CRUD con bin console y me pregunta el nombre de la entidad. En este caso yo voy a ejecutar a la entidad, el CRUD sobre la entidad persona. Y además de ejecutar mi CRUD sobre la entidad persona, yo voy a crear mi CRUD sobre la entidad dato de contacto.
Ya se crearon todos mis CRUD. Vamos a ver el código. Entonces en este momento vamos a poder ver que se han creado formularios tanto para dato de contacto como para persona. Entonces nos vamos a entrar al dato de contacto, y en dato de contacto que tiene la fecha de creación, lo que vamos a hacer es eliminar la fecha de creación. Nos vamos a ir al controlador, a dato contacto controller, a la creación como tal, a la función new, y lo único que vamos a hacer acá en la función new es a dato de contacto le vamos a establecer la fecha de creación como una nueva fecha, new date time, como new date time de ahora. Y eso es lo único que vamos a hacer para eliminar el campo de la fecha de creación y que funcione automáticamente. Ahora sí, vámonos entonces a ver nuestro formulario de persona. Pero está también con todos los campos que corresponden, no hay nada especial, y vamos a proceder a ver qué es lo que se ha hecho en nuestro código de la vista. Vamos a ver que se han creado las carpetas dato contacto y la carpeta persona para hacer nuestro CRUD. Entonces en new nosotros vamos a ver que se genera todo el formulario de dato contacto form, y nuestro formulario, ¿qué es lo que tiene? Simplemente el widget y el botón de crear. Entonces con eso tenemos todo lo que necesitamos para crear una persona. Vamos a ver ahora nuestra URL de las personas. Entonces vamos a persona controller, vamos a ver que la ruta en este caso es persona, y nos vamos a ir a la ruta de persona. En la ruta de persona me dice que no tengo datos, y yo voy a poner crear nuevo. Me dice que la clase app_entity_permiso no puede ser convertido a un string. ¿Y esto qué es lo que pasa? Aquí en nuestros formularios que tenemos en permiso type, en persona type, puedo ver que acá me aparece simplemente add child permisos, y que está intentando convertirlo a una cadena. Voy a eliminar permisos de mi formulario de creación. Vamos a actualizar y ya podemos proceder a crear nuestras personas. Entonces procedamos. Mis personas se va a llamar Juan Galleta Mojada. Su correo es juan@juan.com. Su fecha de nacimiento va a ser el 2015, el 3 de enero de 2015. Activo, usuario Juan-Galleta, clave 123, y la fecha de creación, lo mismo que habíamos dicho anteriormente. La fecha de creación de una persona no puede ser definida desde el frontend, sino que me voy a entrar a mi controlador de persona y voy a hacer lo mismo que con datos de contacto. A la persona le voy a poner la fecha de creación como un nuevo objeto de tipo datetime de ahora. Una vez que yo tengo esa información, procedo a guardar. Cuando me hice un error, ¿por qué? Porque el formulario ha detectado que en mi código yo eliminé la fecha de creación, pero desde el frontend le mandé la fecha de creación. Entonces ha eliminado el formulario, y ya sin el campo fecha de creación lo vuelve a enviar, y ya me ha creado a la persona. Muy bien, con eso hemos logrado crear una persona. Lo que nos falta crear y profundizar un poco más es en la creación de objetos que hacen referencia a otros objetos. Entonces eso es lo que vamos a ver en el siguiente video.